Como ya pudimos ver entonces este proceso histórico, vamos a trasladarnos ahora a la última parte de esta clase y que es ya el aspecto sociológico, antropológico de la devoción, ¿no? Bueno, primero que nada hay que recordar que la devoción a San Judas y siguiendo todo este proceso que hemos dicho, realmente no solamente es de un sector social. Esto es uno de los elementos que hay que identificar muy claramente. No nos vamos a referir a que es solamente del sector pobre o el sector medio o extrema pobreza, no. Eh, Ojalá tengan la oportunidad de algún día asistir a un 28 de cada mes o preferentemente, que se puede ver mucho más, el 28 de octubre, ahí en la iglesia de San Hipólito y San Casiano. Y se van a poder encontrar un sinfín de crisoles de aquellos devotos que asisten a este templo, así como a muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en este aspecto antropológico y sociológico? Bueno, así como existe una gran diversidad de devotos, extractos económicos, he tenido la oportunidad de conocer tanto a gente que se dedica al comercio informal, al comercio formal, a profesionistas, a personas que son de oficios, ¿sí? Hasta grandes empresarios, todo ese espectro, que son devotos a San Judas Tadeo, ¿no? Entonces, eso tiene un crisol también muy amplio en cuanto a el por qué se tiene devoción. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, mucha gente a mí cuando yo investigo o comento que investigo la devoción a este santo, me preguntan una cosa, y que si San Judas Tadeo es realmente tan milagroso como se dice que es, o como se menciona que es. Y ahí yo siempre hago referencia a algo, y que es que no sé si sea milagroso, pero de que a las personas que son devotas de este santo les funciona, les resuelve sus necesidades, sus problemáticas, eso es sin duda, ¿sí? Y esto va a ser muy interesante, ¿por qué? Y retomo otra vez aquel concepto que yo les comentaba del santo macro especializado y que lo vamos a juntar con el otro que habíamos visto en su momento sobre religiosidad urbana. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que ¿por qué es tan macro especializado? Porque volvemos al asunto de que para las personas en esta amplitud, en esta diversidad de sectores sociales, de clases sociales a las que alcanza, ¿qué alcanza? Que aquí es lo importante, la necesidad, ¿sí? Que claro, la necesidad de unos no es la misma que otros, eso es evidente, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte de macro de la devoción a este santo y la capacidad de resolver el problema que tiene el propio santo, ¿sí? Es muy interesante. Yo siempre hablo sobre esta eh, situación, ocasión que me tocó, porque me parece que es paradigmática para entender por qué sí o por qué no es tan milagroso este santo. En una de mis incursiones a campo, en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de entrevistar a una niña, eh, 12, 14 años más o menos, iba en secundaria, en ese momento hace 5 o 6 años tal vez, y yo le llegué a preguntar, bueno, en las entrevistas que hacía, tanto formales como informales, y me acerqué a ella porque la vi con su imagen de San Judas Tadeo, en una imagen diferente a las que habíamos o las que se pueden ver, ¿sí? Había registrado la típica, la 30 centímetros, imagen verde, la flama, etcétera, ¿no? La muy común. Y esta era una especie de figura como la de Virgencita Plis, ¿sí? Más o menos para que la ubiquen, pero en el caso de San Judas Tadeo, o sea, era un niño, una figura muy infantil, pero curiosamente con una pequeña barbita, con su flamita, cabeza grande, un niño, ¿no? Y lo traía. Y entonces me acerqué a ella, le pregunté, oye, ¿por qué vienes? No, pues es que vengo, soy devota. Y dije, ay, ¿cuál es tu milagro, no? O ¿por qué le tienes devoción? Y ella me comentó, porque me dice, es que me ayudó a pasar mi examen de matemáticas. Claro, nosotros diremos, bueno, un examen de matemáticas de secundaria, por favor, eso no es un milagro, te pones a estudiar.
pero esa es la necesidad, esa es la causa difícil y desesperada para esa persona. Entonces, mientras te puedes encontrar este tipo de expresiones, como es a niñas, a jóvenes que lo necesitan para pasar un examen, para que la novia le haga caso, etcétera, ¿sí? Te puedes encontrar cuestiones como las de poder encontrar un trabajo, me ha tocado, sí, tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dijo, pues es que yo sí soy devota de San Judas Tadeo y me ayudó a terminar mi doctorado, ¿sí? Como bien sabemos, no está peleada la academia con la creencia y la devoción a un ser sagrado. Insisto, con empresarios me ha tocado tener entrevistas y que sí, soy devoto, es muy milagroso, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, no es ni del sector marginal, no es de los maleantes, no es de los drogadictos, ¿sí? Que está muy estigmatizado hacia ese sector. Son los tepiteños, los guapichulos, los reggaetoneros, que solamente son estos, aquellos sectores sociales que son devotos a este santo. Y no es cierto, la verdad es que no, es muy abierto. ¿Por qué? Porque las necesidades surgen y son de todos, ¿no? Este es el primer punto que hay que aclarar. Eh, y así como la niña tiene esta necesidad y es su causa difícil y desesperada pasar un examen, hay otro que necesita salir de la cárcel, que le cure de una enfermedad, que encuentre trabajo, que no asalten a sus hijos, que no los asalten a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se conjunta con la parte de la religiosidad urbana, ¿sí? Este santo está hecho prácticamente, como lo dijimos en su momento, cuando los chilenos, que le comentaron a James Todd, que era el santo de los obreros, de los desprotegidos, de las prostitutas, ¿sí? Asimismo, James Todd con su comunidad fue para darle una protección a aquellos que se habían quedado sin trabajo de obreros, ¿sí? Entonces es un santo relacionado mucho o mayormente con el sector urbano. La dinámica temporal, las peregrinaciones que se hacen, no es lo mismo ir andando en un cerro, como en las expresiones religiosas del campo o rurales, que en la ciudad subirte al metro, el famoso meme este ahora de cuando hay una persona que va en bici con el santo, que te puedes encontrar imágenes de San Judas de 2,5 metros, los llevan cargando, o sea, toda esa dinámica lo hacen en la ciudad, que es muy distinta, ¿sí? Entonces, es un santo que se hace para la ciudad, o se adapta para la ciudad, ¿sí? Por eso esa macroespecialización, porque no, su especialidad es lo macro, es toda aquella necesidad o causa difícil y desesperada. Entonces, se amplía de forma enorme qué es lo difícil y qué es lo desesperado. Todo depende de las personas. Por otra parte, también eso lo podemos ver cuando uno hacemos trabajo de campo. En mi caso, que durante 4 o 5 años de forma recurrente estuve haciendo trabajo de campo en la iglesia de San Hipólito, me pude percatar de algo, que realmente yo lo divido en 3 momentos, ¿sí? Lo que le llamé el momento del preámbulo, que es todo aquello desde que empieza las primeras peregrinaciones que llegan de las colonias, los centros alrededor del propio templo y que se acercan y llegan a la misa de las 5 de la mañana, ¿no? Llegan a las 5 y de las 5 de la mañana hasta como las 11, 12 más o menos, te vas a encontrar mucha familia, mucha gente adulta, jóvenes, ¿sí? Poco a poco, a que pasan las horas, entre las 12, 1 a las 4, 5, 6 de la tarde, te vas a encontrar adolescentes, jóvenes, profesionistas, oficinistas, ¿sí? Entonces, ya menos familias completas, las familias completas casi siempre van más en la mañana, pero alguna que otra familia completa, eh, comerciantes, adultos mayores, etcétera. Y ya después de las 6 de la tarde sí que te vas a encontrar toda esta comunidad que ha sido identificada como los devotos, los guapiteños, las tepichulas, los reggaetoneros, personas moneándose allá adentro, personas tomando, sí, sí te los encuentras, pero si somos realistas, son de los menos, ¿no?
De tal forma que la devoción a este santo, no sé si sea milagrosa, pero lo que sí es que les da un milagro a estas personas que creen, ¿sí? Y que estas necesidades, y por tanto el milagro que les hace, si nosotros los consideramos como aspectos sociales, como aspectos que los puedes realizar tú, a lo mejor sí, pero ellos lo ven reflejado en el momento en que se convierten o se vuelven devotos de este santo. Entonces, la transformación de su realidad pasa en tanto el sujeto de devoción, en este caso la persona, solicita a través de la necesidad de algo, le solicita esa resolución al santo, ¿sí? Y entonces, cuando esta resolución, aunque esta resolución o este problema tenga que ver con agentes sociales, estatales, biológicos, etcétera, se ve resuelta, estas personas no trasladan el problema hacia las condiciones sociales, políticas, económicas, biológicas, no, sino lo traslada hacia el santo, ¿sí? Entonces, por eso se ha extendido tanto la devoción a este santo, porque realmente les resuelve las necesidades y van de necesidades tan variadas como la que ya comenté, ¿no? Las que he comentado en esta ocasión. Y por otro lado, tenemos manifestaciones diversas. Manifestaciones que van, por ejemplo, hay un pueblo en Zacatecas que hacen una fiesta a San Judas Tadeo. Hay toros, entonces la corrida de toros, el premio principal es una medalla de plata de San Judas Tadeo. Las niñas ahí se hacen fila para poder tener sus 15 años el 28 de octubre. Incluso lo pueden estar viendo en la imagen, el vestido con la imagen del santo. Hay peregrinaciones en bicicleta, hay peregrinaciones a caballo en el norte. Entonces es una diversidad muy amplia de expresiones sobre este santo. Insisto, porque no solo es de un sector social, no solamente es de una necesidad, es totalmente amplia la apertura y la cobertura que tiene esta macroespecialización de los casos difíciles y desesperados. Y así como sucede en México, sucede en muchas partes de América Latina. Yo especialmente he trabajado, como les comentaba al principio, dos realidades más con más ahínco, que han sido la realidad de Perú y la realidad de Puerto Rico, ¿no? Y pasan tanto en sentido estricto cosas muy similares como cosas totalmente diferentes, ¿no? En primera, la gran diferencia es que, por ejemplo, en Puerto Rico no lo tiene la devoción, es más estructurada, pero no la tienen los claretianos, ¿sí? Tienen otra de las órdenes religiosas, también catalana, ¿sí? De Barcelona, son los mercedarios, tienen otra estructura, son un poco más acercados a la institución, tienen una forma interesantísima de generar los milagros, las oraciones, como pueden estar viendo. Tienen una hoja en la cual tú la llenas y indicas, palomeas por qué quieres que se haga tu oración, para qué quieres que se haga tu milagro. Depositas un poco muy similar a la parte más norteamericana, depositas una contribución, la puedes mandar por correo, se lee en las misas de la celebración, se lee tu nombre, se lee lo que solicitas. Entonces, no es tan de ir al templo, sí llega a haber peregrinaciones de cierta forma, no tanto como en la forma mexicana o peruana o chilena, argentina, colombiana, guatemalteca, pero hay cierto acercamiento a este santo. Lo importante en el caso puertorriqueño también es que es el único lugar en el que tienen en toda América Latina, o en toda América prácticamente y en el mundo, que tienen el santuario insular a San Judas Tadeo. Entonces es un santuario específico y hecho a este santo, ¿no? Lo hicieron en los años 60, precisamente algunos que habían ido a Estados Unidos, algunas personas que habían ido a Estados Unidos llevaron la devoción,
lo construyeron, lo financiaron directamente los propios devotos del santo. Entonces es un devoto también muy del pueblo, muy de la comunidad. Interesantísimo también. Y por otro lado tenemos el caso peruano, que en el caso peruano es totalmente diferente, es más cercano al tipo de devoción mexicana, ¿no? Pero con unas grandes diferencias. En primer lugar, en el caso peruano, quienes llevan la devoción son los franciscanos, a diferencia de los mercedarios aquí o en Chile o los mercedarios en Puerto Rico. En el caso peruano son los franciscanos. Ahí tienen el templo de San Francisco en el primer cuadro de la plancha principal del centro histórico de Lima. Estoy hablando en Lima. Aunque también tienen una iglesia en Callao, que digamos es una zona metropolitana Lima, que esa sí está dedicada exclusivamente a San Judas Tadeo y San Simón. Ahí es también de los pocos lugares donde se identifica a los dos santos en una misma iglesia. Y por otra parte, ¿cómo es la devoción en Lima? En la devoción en Lima también tienen una reliquia totalmente diferente, porque ahí lo que hacen es sacar al santo, hacen sus procesiones, generalmente va a dos lugares principales, dos barrios, colonias, por decirlo de alguna forma, una que es el barrio del Rímac, o la comunidad del Rímac, que está a una cuadra literalmente. La zona era una ciudad amurallada, Lima, en la época colonial, y parte de esa muralla, que presentes a la orilla donde está el templo de San Francisco, hay un río. Entonces uno cruzó el río y era donde ya vivían en ese momento los primeros habitantes no españoles que vivían dentro de la ciudad, sino eran, como acá en el caso mexicano, los pueblos de indios y los pueblos de españoles, algo muy similar, que era de barrios pobres de indios en este caso, ¿no? Indígenas. Va primero por ahí, hace un recorrido y luego regresa. Al siguiente día, ahí evidentemente con el caso peruano se hacen un poquito más de días para su festividad, aunque el principal es el 28, y posteriormente van a barrios altos o barrio alto, que digamos es un símil para lo que podríamos entender como una especie de Tepito, ¿no? Es donde está la sociedad más pauperizada, es donde vivían los afrodescendientes, los primeros afrodescendientes. Entonces un barrio peligroso, o todavía identificado como un barrio peligroso. Yo cuando hice trabajo de campo ahí, pues sí me decían que no me metiera, que era un poco complicado, que fuera acompañado o que fuera con los propios devotos. Y ahí la otra parte interesante, que bueno, se hacen las peregrinaciones ahí también, se hacen fiesta, festividad, pasa por prácticamente todo lo que es el barrio alto y el Rímac, haciendo la peregrinación San Judas, visitando a devotos, ¿no? Entonces es mucho ese contacto entre el santo que sale y el devoto. También otra de las cosas interesantes es que mientras en el caso mexicano la figura más importante es la de verde con blanco, aunque no es la que está en el templo. En el caso puertorriqueño es más igual el carácter y el tipo como el español, más sobrio, más de colores marrón, amarillo, etcétera. En el caso peruano es un híbrido también, porque es marrón con verde, entonces es rojo con verde, poco amarillo, etcétera. Ya lo podrán estar viendo. Y no es de las mismas dimensiones que los otros dos, es bastante más grande, cerca de un 80, un 90 más o menos. Y ahí la comunidad es una comunidad de devotos que desde siempre nació organizada, ¿no? Nació en los años 30, 40 aproximadamente, ¿sí? Y nace con una formación de carácter de cofradía, ¿sí? Eh, y que después se va a hacer a un carácter de hermandad, que prácticamente, como sabemos, en el mundo católico son muy similares estos dos grupos de laicos que están formados a través de una
organización religiosa, en este caso una orden religiosa de carácter de los franciscanos, ¿no? Entonces se supone que ya había ciertos devotos camioneros que viajaban al sur, a Chile, o al norte, a Colombia, a Ecuador, que viajaban. Entonces que por ahí también se pudo haber acercado la devoción. La fuerte es que estos camioneros, junto con un padre franciscano, organizan lo que va a ser la hermandad de los devotos de San Judas Tadeo, ¿no? Se va poco a poco formando y ellos crean lo que son las cuadrillas. Parte de las cofradías son estas cuadrillas, grupos de laicos que participan con ciertas actividades para el cuidado. Al momento en que yo hice la investigación de campo, ellos justamente estaban cumpliendo 75 años, lo que es la hermandad de los Caballeros Franciscanos de San Judas Tadeo, que es el nombre oficial, digámoslo así, compuesto de 18 cuadrillas, poco más de 800 personas. Esa es solamente del lado masculino. Tienen 2 cofradías más que son las sahumeras, las que van sahumando, las mujeres que van sahumando cuando va transitando por las calles de los diferentes barrios o ciudades, si es que salen, si sale el santo en esta festividad, ¿no? A otro lado de Lima, han ido a Cusco, que está al sur, han ido a Arequipa, que también está al sur, han ido a Trujillo, que está al norte, o sea, ha salido de Lima. La devoción en Perú también es importante, ¿sí? Y aparte está otra cofradía que son las damas de San Judas Tadeo. La cofradía de las damas de San Judas Tadeo también es importante. Entonces, entre todos son aproximadamente unas 1000 personas de forma constante, ¿no? Que tienen mucha participación activa, mucha participación social. Y en el caso peruano, igual que en el mexicano, también es sobre todo para cuestiones de salud y para cuestiones laborales. Pero en términos generales, la devoción a San Judas Tadeo también tiene que ver mucho con las causas difíciles y desesperadas, ¿no? Entonces, tiene sus similitudes, tiene sus diferencias, y el culto está distribuido por toda América Latina y partes de Europa, ¿no? Entonces, como podrán ver en el mapa, realmente yo he encontrado información de expresión devocional a este santo en prácticamente todo el continente. Solo no he encontrado en Surinam, Guyana Francesa. Como se pueden dar cuenta, la devoción es muy amplia, no es única. Y para finalizar, yo podría decir que la devoción y culto a este santo tiene que ver mucho con la funcionalización que tiene el devoto respecto a sus necesidades. Entonces, si este santo en particular resuelve la necesidad particular, de ahí lo especializado, enmarcada en una necesidad, y la necesidad siempre va a ser diferente para todas personas, eso le permite, en este caso a San Judas Tadeo, abarcar un amplio número de posibilidades de acción y por tanto transformación de la realidad de las personas, y eso va a hacer que su propia cosmovisión y relación de la transformación de la realidad del santo respecto a su necesidad es total. Ojalá que con esto se pueda entender un poco la devoción a San Judas Tadeo. Es muy interesante, o he tenido yo la oportunidad de rescatar muchos elementos, pero espero que haya quedado clara la información. De todas maneras, pues como bien saben, si quedara alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto estaría contestándolas, y esperando que estén muy bien. Les mando un saludo. Gracias.